En esta noche de este día viernes 17 de abril iniciamos el estudio que como tema general traemos desde ya hace algunos días la evangelización. Y vamos mirando por estudios cada viernes que va pasando, pues nosotros seguimos estos estudios. El tema general que nosotros tenemos y que venimos analizando es la evangelización, pero el estudio de hoy, no sé si ustedes le han puesto cuidado, es la salvación un plan. No sé si ya ustedes empezaron a ver o si empezaron a preguntar o ya empezaron a sacar conclusiones porque dice que si la salvación es un plan. Y les voy a decir por qué ese título, aunque ya ustedes los tendrán ahí en sus viendo y a lo mejor ya tienen la respuesta, porque es entre signos de interrogación, esperando que ustedes logren ver o captar los signos de interrogación que está ahí. Es la salvación un plan. Y de alguna manera nosotros vamos a dar introducción, y en esa introducción entonces nosotros vamos a ver ya casi todo, porque en la introducción nos va a responder. Dice en 3 puntos que yo tengo aquí para enseñarles. En primer lugar, cuando el Evangelio es explicado y comprendido como un plan, la respuesta puede ser filosófica y estéril. Y esto quiero que ustedes entiendan, conforme a lo que veíamos aquí, es la salvación un plan, por el hecho de que muchas de las veces lo que hacemos nosotros es, cuando estamos evangelizando, no lo estamos haciendo perfectamente como debería de ser. Aunque algunos de nosotros tengamos esa idea de que estamos evangelizando y que estamos debatiendo, muchas personas les gusta debatir qué cosa es una religión, el por qué se llama la religión a donde asistes de esta manera. Algunos preguntarán algunas otras inquietudes que ellos tengan, pero no es en sí eso la evangelización. Por eso es que si nosotros presentamos el Evangelio en un plan, pues no puede ser tan filosófico y viene a resultar estéril. Puede ser filosófico o estéril. Esto tomándolo de los comentarios y las enseñanzas que nos dan aquellas personas que tienen mucha experiencia en cuestiones del evangelismo. Esto es, algunas personas presentan religión o denominación o también filosofía, y eso no es realmente una evangelización, por lo que a continuación explicamos. Cada presentación del Evangelio debe exponer el personaje principal. Ese es, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Presentar el Evangelio es exponer a Jesús, quién es, qué hizo en la cruz y cómo buscarle como Salvador. Nuestro consejo para ustedes es que si en algún momento están predicando el Evangelio, en primer lugar, lo que nosotros debemos de hacer es presentar a Jesús, porque pocas veces nosotros nos esmeramos en conocer la vida de Jesús. Si yo hoy les pregunto ahí donde están ustedes y les puedo cuestionar, ¿cuánto conocen de Jesús? Si le empezamos a preguntar cuántos años estuvo en esta tierra, cuánto demoró su ministerio, cuántos milagros realizó Jesucristo, cuántas parábolas dijo Jesús, porque todo esto está en información. Y entonces, ¿cuánto sabemos nosotros de Jesús? ¿Qué hizo Jesús en realidad?
Y es lo que nosotros debemos de presentar. El siguiente punto ahí dice, ¿qué hizo en la cruz? O sea, para que nosotros sepamos evangelizar, debemos de saber esto. Es bien importante quién es Jesús, qué hizo en la cruz. Y muchos le van a cuestionar si Jesús murió en la cruz o que si Jesús murió en un madero, que la realidad en la Biblia no es lo mismo, pero debemos de saber y tener la respuesta por qué Jesús dice que murió en una cruz y algunos dicen no, es que murió en un madero, conforme lo marca la carta a los Gálatas. Cómo buscarle como Salvador. Entonces, la salvación es acerca de la persona de Jesucristo, no meramente acerca de un plan. ¿Por qué se menciona un plan? Porque nosotros estamos acostumbrados a realizar planes. O sea, vamos a realizar un plan para llevar el Evangelio y entonces nosotros podemos estar haciendo ese plan y vamos y presentamos ese plan, pero ese plan no reúne la necesidad que las personas tienen. Si nosotros llevamos a Jesucristo en vez de un plan, entonces el resultado puede ser benéfico, porque puede ser que nosotros como conocedores realizamos aquí, nos sentamos en una mesa y empezamos a realizar un buen proyecto y salimos a las calles, salimos a las casas a compartir el plan que nosotros desarrollamos, pero ese plan a muchas familias no les va a beneficiar tanto por el hecho de que no tienen esa necesidad del plan. Sin embargo, otra vuelta, si presentamos a Jesús, entonces es el verdadero evangelio. Ahora, vean ustedes o aprendamos nosotros cómo sí es tan importante que nosotros presentemos a Jesús. El evangelio consta de presentar a Jesús y presentarlo de una manera con un conocimiento bien. En este punto llamado colaboradores de Dios, vean ustedes lo que Jesús dijo. Dice, Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él glorificaría al Hijo. O sea, el Espíritu Santo glorificaría al Hijo de Dios, llevando las personas hacia sus pies, o sea, hacia el Mesías. Juan 16:14, si tienen una Biblia, pueden buscar ahí en su Biblia. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14, dice, también les hará saber todo acerca de mí, y así me honrará. Entonces, Jesús, antes de irse, dijo que cuando el Espíritu viniera, Él le glorificaría. Vean ustedes, aprendan esto, cuando Jesús se iba a ir y iba a venir el Espíritu Santo, entonces glorificaría al Hijo. ¿De qué manera lo glorificaría? Llevándole las personas hacia Él. El Espíritu Santo, su trabajo del Espíritu Santo, porque si nosotros conocemos a un Dios trino y uno, entonces debemos de aprender que las funciones de cada uno de la Trinidad es diferente. Entonces, el Espíritu Santo convence los corazones, abre los ojos espirituales, afirma la veracidad de las Escrituras y regenera las almas para que se vuelvan a Cristo para salvación. Ese es el gran trabajo del Espíritu Santo. Por eso es que iba a glorificar al Hijo. El Espíritu Santo es el que convence los corazones. No somos nosotros, ni es nuestro gran conocimiento o nuestro poco conocimiento que nosotros tengamos, sino que es el Espíritu Santo el que convence los corazones. El Espíritu Santo es el que abre los ojos espirituales, es el que afirma la veracidad de las Escrituras y regenera las almas. Entonces, eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. El objetivo final es que las personas se postren delante de Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es
el objetivo final. El trabajo que está haciendo el Espíritu Santo, vean, el trabajo que hace el Espíritu Santo es que las almas lleguen hasta los pies de Jesucristo. Él es el que se va a poner a convencer. Entonces, un ejemplo, nosotros le presentamos el mensaje a alguna persona, el trabajo que va a hacer el Espíritu Santo es convencer a esa persona. Y de esta manera el Espíritu Santo estará glorificando al Hijo. Ahora, el Padre también glorifica al Hijo. Eso es algo maravilloso. Dice que el Padre expresó su complacencia con Jesús cuando Él fue bautizado. Y allá en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Entonces, el Padre también está glorificando al Hijo, diciéndole, cuando va a iniciar su ministerio, después de ser bautizado, le dijo que era su Hijo amado en quien Él se complacía. Entonces, en primer lugar, vemos que el Espíritu Santo glorifica a Jesús y el Padre se complace con Jesús. También dice que el Padre declaró su afirmación a Pedro y a Jacobo y a Juan en el monte de la transfiguración, y ahí habla en Lucas capítulo 9, versículo 35, nuevamente, pareciera ser que es la misma palabra. Sin embargo, en el pasaje anterior de Mateo, dice que el Padre dijo que Él se complacía en Jesús. En este pasaje bíblico de Lucas 9, la recomendación es: este es mi Hijo amado, a Él oí. Entonces, lo que está diciendo Dios es que Él está haciendo el trabajo que está, o el ministerio que está haciendo Jesús, pero también está recomendando que a Él nosotros le oigamos. El otro punto, en los milagros que Jesús realizó, vean que esto debemos de conocerle. En los milagros que Jesús realizó eran expresiones del deseo del Padre de glorificar a su Hijo. Entonces, en Juan 11, 4, si ustedes van buscando ahí en sus Biblias, es necesario que vayamos certificando. Dice Juan 11, 4, oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, si nosotros vemos aquí, hay algo que está enseñándonos en esta parte. La anterior es que el Espíritu Santo glorifica al Hijo. En esta diapositiva nosotros vemos que el Padre está también glorificando al Hijo. Entonces, cuando nosotros proclamamos las glorias de Jesús, nos unimos al Dios, el Padre, y al Espíritu Santo en su preocupación de glorificarlo. Yo espero que ustedes me entiendan, pero el mensaje principal del Evangelio no es una denominación, no es una religión, no es absolutamente una filosofía, ni es nada, sino que el Evangelio o el evangelizar es presentar a Jesucristo. Y nuestra mayor preocupación debe ser cada día aprender más de la vida de Jesús, conocer más de la vida de Jesús, para que nosotros podamos presentar un buen mensaje. Porque si nosotros queremos compartir el Evangelio, queriéndoles decir a otras personas acerca de religiones, eso no es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Por eso, el Espíritu glorificó al Hijo, el Padre glorificó al Hijo, y si nosotros presentamos
a Jesucristo como el Evangelio perfecto, entonces también estaríamos glorificando al Hijo. Llamados a ser luz en las tinieblas. Este versículo que habla de que somos llamados, dice que este versículo es la roca firme que soporta nuestro empeño evangelístico. Pedro nos recalca que fuimos salvos, ¿para qué? Bueno, en primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, somos también ese real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios. Y ahí dice, ¿para qué? ¿Cuál fue el motivo para el cual nosotros fuimos llamados? Dice que para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, nosotros hemos sido llamados, tú y yo, hemos sido llamados para que nosotros llevemos esa luz a las tinieblas. Acuérdense lo que dice Juan, que la luz en las tinieblas resplandece. Haciendo frente a una persecución sin precedente, Pedro llama a la tarea evangelizadora. Vean cómo está esto. Cuando hablo de que haciendo frente o que habla este punto, es bastante interesante conocer la historia. Antes de que estas cartas del apóstol Pedro se escribieran, estas cartas se escriben antes, de que viniera la gran persecución de los cristianos. Esta orden la dio Nerón después de que él incendió la ciudad de Roma, y cuando vinieron los romanos, que se molestaron mucho por haber encendido esta ciudad, entonces inmediatamente Nerón encontró, como se le dice comúnmente, un chivo expiatorio y le echó la culpa a los cristianos, que ellos habían sido los que habían quemado esta ciudad. Entonces dice la historia que los cristianos serán perseguidos. Dentro de esta persecución, el apóstol Pedro viene y les recuerda acerca de la salvación, pero les recuerda también que tienen una tarea evangelizadora. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, porque dentro de la gran persecución, dentro de la gran tribulación que está pasando a esa iglesia, Pedro no les está diciendo, bueno, vayamos y escondámonos en algún lugar para que no nos agarren, sino que Pedro les está diciendo en el capítulo 1 de la primera carta, léanlo ustedes en sus casas con tranquilidad, y se van a dar cuenta que este pasaje bíblico habla acerca de esto, de que el apóstol Pedro les está animando. En el versículo 1:17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros hemos sido llamados entonces para que presentemos esa luz dentro de las tinieblas. No nos limitemos a explicar la palabra de Cristo, sino la persona de Cristo. Esto es, si ustedes leen todo ese capítulo, que ahorita no lo podemos hacer por cuestiones del tiempo, pero el apóstol Pedro les está explicando que lo que más se debe de comunicar, o lo que se debe de llevar a cabo, es el mensaje de Cristo, no la palabra de Cristo. ¿Por qué? Un ejemplo. Si nos ponemos a platicar con alguna persona y entonces aquella persona dice, es que la Biblia que ustedes tiene muchos errores, va a haber otra persona que le va a decir, es que su Biblia no tiene los libros que tiene la mía. Y entonces nos ponemos a discutir acerca de la palabra de Cristo. Y ese no es el Evangelio. El Evangelio es presentar a la persona de Cristo. Para eso nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Quiero que vayamos aprendiendo esta parte, y quiero que cuando terminemos nosotros de este estudio
que cada uno de nosotros salgamos con conocimiento de que no es ninguna otra cosa el Evangelio, sino presentar a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, de repente nosotros vamos encontrando, aunque no lo es así, pero de repente cada quien va sacando su propio criterio, y entonces hay personas que dicen, no, la Biblia se contradice. Hay algunos que dicen, es que la Biblia está muy obsoleta, tiene muchos años. Y entonces algunas otras personas estarán diciendo, no, lo que pasa es que fueron aquellos tiempos, fueron aquella cultura. Aunque nunca se nos olvide que el escritor de los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, es viva, no es una palabra muerta, pasada, sino que la palabra de Dios es viva. Y con todo eso, lo que nosotros debemos de hacer es presentar a Jesús como el Evangelio verdadero. Llamamos a las personas a comprometerse en una relación nueva con el Dios viviente encarnado en Jesús. Acuérdense que Dios, conforme a la Biblia, dice que Él se encarnó en Jesús, y esto dice Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, que como del unigénito. Entonces, llamamos a las personas o les compartimos el Evangelio para comprometerse en una nueva relación o una relación con Dios, un Dios vivo, un Dios que se llama Jesús en el tiempo de la salvación. Y ahora nosotros existimos, como dijimos, el Espíritu glorifica al Hijo, el Padre glorifica al Hijo, y nosotros existimos para glorificar a Cristo. Y cuando hacemos esto, entonces nos unimos o estamos imitando al Espíritu Santo y a Dios al Padre, porque nosotros lo que vamos a hacer es que estamos exaltando el nombre de Jesús. Eso es lo que se llama exaltar el nombre de Jesús. Cuando alguien le pregunta, bueno, ¿y qué cosa es eso de exaltar el nombre de Jesús? Exaltar el nombre de Jesús es ponerlo en alto a Él. Y es lo que nosotros debemos de hacer cada vez que vamos a presentar un mensaje, vamos a presentarle a alguien el mensaje. Preséntenle a Jesús, no le presenten algunas otras cosas. Yo en la mañana meditaba un texto tan conocido que es el Salmo 23:1 y dice, Jehová es mi pastor. Y ahí me quedé. Y entonces al meditar yo que Dios es mi pastor y que nada me faltará, entonces yo imaginé hasta dónde llega la dimensión de esas palabras que David estaba diciendo en aquel momento. Si nosotros presentamos a Jesús como el buen pastor, ¿se acuerdan del Evangelio de Juan en su capítulo 10? Que él habla acerca del buen pastor que conoce sus ovejas, que les da el alimento, que él les habla, las ovejas conocen su voz, y todo esto me llevó a un panorama bastante amplio de creer que Dios es mi pastor. Y entonces el glorificar a Jesús, cuando tú le estás dando la gloria, es que tú lo estés presentando como ese Salvador admirable que pocas veces nosotros hacemos cuando lo presentamos. No discutamos, no presentemos alguna otra cosa innecesaria, porque entonces no va a ser el Evangelio. El Evangelio consta de presentar el sacrificio de Jesucristo. Ahora, las excelencias que proclamamos, vean ustedes, los cristianos no deben intimidarse ni amedrentarse, sino que al contrario deben con bondad y reverencia proclamar la esperanza que tienen en Jesucristo. Nosotros debemos de sentirnos tan orgullosos al llegar hasta este punto donde debemos de proclamar la esperanza que tiene en Jesucristo. Esto es bien importante, porque ahora les voy a presentar. Ahora lo que viene es cómo presentamos nosotros a Jesús. A Jesús, el mismo Pedro, ahí en el capítulo 1, en la primera carta, en el capítulo 2,
versículo 6 al 7, búsquenlo. Hoy vamos a estar ahí en Pedro, nos vamos a salir muy poco de Pedro, pero dice Pedro que Jesús es la piedra angular. Y entonces, si estamos hablando nosotros de que los cristianos no deben de intimidarse ni de amedrentarse, sino que al contrario, deben con bondad y reverencia proclamar la esperanza que tienen en Jesucristo. O sea, ¿qué es lo que le voy a presentar yo a esas personas? Porque eso es lo que a veces nos sucede. Es que yo no salgo a evangelizar porque no sé qué le voy a presentar. No sé qué le voy a decir, no sé cómo hacerlo. Pues así como nosotros a veces en la escuela, cuando íbamos a la escuela, nos pedían la tarea de la biografía de el Benemérito de las Américas. Y ahí buscábamos todo lo que fue este personaje, quizás tengamos toda la información hasta el día de su muerte. Pero cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos que vamos a presentar el mensaje a alguna persona, le vamos a hablar de Jesús. Y el apóstol Pedro aquí habla acerca de varias similitudes de Jesús. Les presenta, dice que a Jesús está como la piedra angular, primeramente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y que el creyente en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es piedra preciosa, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahora, ¿por qué la piedra angular? Créanme que yo he buscado muchas partes tratando de conocer un poco de la piedra angular. Y ayer, hoy todavía estuve buscando ¿por qué la piedra angular? A lo mejor alguno de ustedes ya tiene la respuesta y tiene el conocimiento, a lo mejor tiene ya y diga, no, sí, esto es perfecto. Pero creo que Pedro tiene un propósito por el cual presenta a Jesús como la piedra angular. Porque no es que Pedro se le haya ocurrido en estos momentos, sino que la piedra angular ya la había pronunciado el salmista. Y posteriormente Isaías también habla acerca de la piedra angular. Y Pedro se acuerda nuevamente de la piedra angular. Esta piedra funcionaba como el lugar de la unión de las dos paredes que formaban la esquina o el ángulo. Las dos paredes. Era el punto de partida en un proyecto de edificación y la piedra más importante en cualquier caso. Hace algunos años, ya tiene varios años, que me tocó estar en la construcción de un templo e incluso estar en el día que se puso, como se le llama hoy, la primera piedra. Y yo recuerdo exactamente bien cómo es que llegaron aquellos hermanos, dirigidos, claro, por un arquitecto, que en este caso es una hermana, una arquitecta, pero también un constructor de obras, un albañil y algunos hermanos que conocían de este trabajo. Aprendí muchas cosas y entendí que ellos deberían de ser muy exactos. Esto me llamó mucho la atención y fui bastante impresionado, porque cuando empezaron a sacar medidas y empezaron a escuadrar, a hacer la escuadra, era admirable la exactitud con la que debían de poner los hilos para que saliera todo a la perfección. Eso yo no lo había visto, eso me tocó a mí verlo. Y entonces pasó el tiempo y pusieron la columna y de repente empezamos a poner una columna grande. Fueron 12 columnas, 6 de un lado y 6 de otra, unas columnas inmensas.
Y me llamó mucho la atención, porque ya se había puesto lo que se le llama la cinta. Ya se había colocado todo, incluso ya habíamos llenado el cajón de esa columna. Y llegó el encargado de la construcción y nos dijo: esta columna no está bien puesta. Esta columna está fuera de su área. ¿Y cuánto es fuera de su área? De lo que es solamente 2 rayitas en lo que es el flexómetro. Y yo me quedé admirado, pero esto no es nada. Y entonces, quien estaba dirigiendo la obra me dijo: esto no es nada de cerca, pero a distancia esto es mucho lo que va a perjudicar. Y entonces él me explicó más detalladamente y me dijo: si tú caminas hasta allá adelante y empiezas a agarrar el hilo y lo empiezas a ir nivelando, vamos a salir por otro lado. No vamos a salir en el lado donde está marcado. El apóstol Pedro, cuando habla acerca de la piedra angular, era lo que nosotros conocemos como una escuadra. Pedro usó esto como un cuadro de la proclamación del Evangelio, mostrando la manera en que los cristianos viven requieren que Jesucristo sea la piedra angular. Y cuando yo vi esto, yo me quedé admirado, hermanos, y yo quiero que entendamos qué es lo que le vamos a presentar a las personas. Cristo es la piedra angular. Si no lo presentamos bien, así como me decía ese constructor de obras, a la larga esto nos va a perjudicar completamente. Necesitamos decirles exactamente bien cómo Jesús es la piedra angular y cómo nos va a beneficiar dentro de nuestro hogar y cómo nos va a ayudar, porque es la primera piedra. Hace un momento me decía mi hija de la torre latinoamericana, que fue construida para soportar los temblores. Y sí, cierto. Y hemos visto cuántos temblores han pasado en la Ciudad de México y no ha afectado, porque la cimentaron perfectamente bien. Y creo que el apóstol Pedro, lo que él quería es que se le diera la importancia a esa piedra angular. Esa piedra angular que es el inicio de la cimentación de una casa. Y sería el inicio entonces de todo lo que sería nuestra vida o lo que va a ser nuestra vida hacia adelante. No se le olvide, ¿qué vas a presentarle a las personas? Lo que le vas a presentar es que Jesucristo es la piedra angular. Porque de repente aparece ahí mismo en Pedro, en el capítulo 2, en primera de Pedro 2, pero ahora el versículo 4 y 5 dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora veamos, era la piedra angular, era el inicio, o es el inicio. Cualquier tema de evangelización que tú vayas a dar, no vayas a dar alguna otra cosa que no sea Jesucristo. Y cuando se cimente Jesucristo en la vida de esas personas a quienes vamos a hablar de Él, entonces va a haber un buen resultado. Posteriormente, el apóstol Pedro va a hablar acerca de una piedra viva. Para Pedro la evangelización era tan simple que él predicaba a Jesucristo. Esto es exactamente lo que se hace al presentar a Jesús como una piedra viva. No es una piedra muerta, es una piedra viva. Y entonces, Pedro escribe acerca de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y entonces describe a Jesús como piedra viva. Y esto en los pasajes bíblicos nos ayuda mucho,
Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no con simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego 2:4 dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que les mencionaba hace un momento. Jesús es algo que vive, no es un Dios muerto. Y se va a acordar mi hermana en estos momentos que hace unos minutos atrás le decía yo de la diferencia del que tiene a Jesús en su corazón y del que solamente cree en Jesús. Es muy diferente. Nosotros creemos en un Dios vivo, y entonces aquellas personas, porque yo lo he escuchado, aquellas personas que dicen que pues ya fue mucho tiempo atrás y todo aquello está obsoleto, que ya se acabó aquello era otra cultura completamente diferente a la nuestra. No, no es cierto. La palabra de Dios es viva. Si fuéramos en estos momentos nosotros al Salmo 150, un ejemplo, y ahí nos iba a decir que debemos de alabarle al son de bocina. Y si vamos a otra parte, como por ejemplo en Timoteo, me admira el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, y le dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y es una palabra viva. Ahora, Pedro escribe acerca de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y aquí es algo que nosotros debemos de aprender más. Entonces describe a Jesús como piedra viva. Y esto quiere decir, para que entendamos un poquito, quiere decir que nosotros debemos de entender esto. Mire, hay un paralelo maravilloso entre la palabra de Dios escrita y la palabra de Jesús encarnada, porque Jesús mismo es el autor y la sustancia de las escrituras. Entonces, nosotros cuando vamos a presentar a Jesucristo, podemos presentarlo como, si vamos, yo les dije un dato que tengo por ahí, por ejemplo, si nosotros leemos Génesis 1:1, tú conoces Génesis 1:1, y Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice Génesis 1:1. Otra vuelta, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo cierto es que ahora nos trasladamos al Evangelio de Juan. En Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo. El principio de la creación, ¿quién era? Era Dios. Y en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. ¿Y quién era ese verbo? Era Dios. Lo dice en el versículo 14, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. Pero ahora, si nos brincamos y nos vamos rápidamente, algunos hermanos ya saben esto, ya les he comentado de esta bonita secuencia que está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon vuestras manos tocante al verbo de vida. Otra vuelta está el verbo ahí. ¿Por qué fueron creadas todas las cosas? Dice la Biblia que por su palabra fueron creadas todas las cosas. Y luego dice Juan 1:1 que aquel verbo fue hecho carne. Y luego dice Primera de Juan 1:1 que lo que era desde el principio. Hay un paralelo maravilloso entonces entre la palabra escrita de Dios y la palabra encarnada de Jesús. La palabra escrita de Dios es la Biblia, la que nosotros tenemos.
Y la palabra encarnada de Jesús es el mismo. O sea, cuando Él decía, hágase la luz, es el mismo que un día le dijo a Lázaro, ven fuera. Una palabra con autoridad. Pero es el mismo también que con su palabra juzgará al mundo en aquellos tiempos que están por venir. ¿Qué le vamos a presentar a las personas? Que Jesús es una piedra viva. Jesús no ha pasado de moda. Jesús sigue siendo el mismo, tanto que la Biblia y Pedro también dice que para Él 1000 años es como un día. Tomando quizás Pedro de los salmistas esta palabra. Entonces, la piedra angular, la perfecta piedra que es Jesucristo, o la buena cimentación. Luego le vamos a hablar acerca de la piedra viva, que no hay un momento en el que digamos, no, es que ya pasó, ya se terminó, ya no está de moda, no, es una piedra viva. Ahora, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 7 dice, Primera de Pedro 2:7 dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. En el punto bajo de la historia humana, las personas desecharon que Jesucristo fuera el Mesías o el Salvador. Negaron que fuera el Salvador y atacaron sus demandas de deidad. Esto es triste. Pero esto estaba profetizado. Isaías profetizó el rechazo completamente de Jesús, casi 700 años antes de que Él naciera, eso lo dice Isaías 8:14. Pero hay una piedra que es desechada. ¿Cómo haríamos nosotros cuando estamos hablando de la evangelización? Tú vas, le presentas el mensaje de Jesucristo a una persona y ahora te toca hablarle de la piedra desechada. ¿Se terminó ese tiempo donde la piedra fue desechada? O pregunto yo, esa piedra sigue siendo desechada. Estaba profetizada. La evangelización confronta a las personas con las excelencias de Cristo e invita a entender que ese centro de su destino eterno es el Evangelio y el centro del Evangelio es Jesucristo. Ahora, las personas desechan a Cristo desobedeciendo la palabra que señala a Jesús como Señor y Salvador. Ese es el problema. Por eso es que Pedro habla acerca de la piedra desechada. Cuando presentemos a Jesucristo, siempre presentemos también a ese Jesucristo que muchas personas rechazan. Hoy en día hay muchos pastores, muchos hermanos entregados a la oración. Y lo están haciendo más frecuentemente. Cada vez me admira más. Vigilias, veladas, ayunos, proclamaciones de oraciones por grupos, por familias, clamor a Dios. Pero también hay personas que desechan esta gran oportunidad. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Buscar a Cristo. Anoche precisamente me preguntaba una persona con quien platicaba por teléfono y me decía, David, ya es la venida. Está cerca la venida de Jesús. Y le dije, cada día que pasa la venida de Jesús está cerca, pero se entiende que por cuestiones de lo que está aconteciendo hoy, sin embargo, esto apenas son señales, son principios. Es algo que nosotros debemos de tener conocimiento y que mucha gente ha desechado a Jesús. Y hoy es cuando más deberíamos de ocupar esta oportunidad para hablar de ese Jesús desechado. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cuáles son los argumentos que se ponen? Uno es que este virus fue creado. Dos, que
de dónde sale, de qué nación sale. Pero hay algo que nosotros debemos de entender como hijos de Dios, que sin la voluntad de Dios, dice así la Biblia, eso sí lo dice, sin la voluntad de Dios no se cae un cabello de nuestra cabeza. Todos nuestros cabellos están contados, así como las estrellas y todo lo demás. Y la voluntad de Dios existe. Y leía yo un motivo de oración que nos enviaba el secretario del Presbiterio Nacional Veracruzano y decía que clamemos a Dios para que en su ira que Él tiene alcancemos misericordia. Por mucho rato estuve meditando esta petición de oración, en su ira, hasta que encontré en algún pasaje bíblico alguna palabra que sí, Él dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué es lo que nos está invitando a nosotros, Jesús? Vayamos así imaginatoriamente a los tiempos de Abraham con Lot. ¿Qué le decía Dios a Abraham? Si hubiera 50, no haría nada yo con Sodoma y Gomorra. Si hubiera 40, 30, hasta llegó a 10. Si hubiera 10 justos, no haría caer fuego sobre Sodoma y Gomorra, pero no lo hay. ¿Cuántos justos necesitamos para que este virus se vaya? Para que toquemos el corazón de Dios. Esa piedra que ha sido desechada, volvamos a Él. Otra cosa, Pedro tiene muchas cosas bonitas que nos está enseñando para que nosotros evangelizamos. Una piedra escogida y preciosa, según 1 de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Precioso texto, que hasta ahorita todavía lo sigo saboreando. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Aunque las personas desechan a Jesús, Él permanece como una piedra elegida y preciosa para Dios. Aparte de ser el Hijo de Dios, Jesús, a los ojos de Dios, es precioso. ¿Qué seríamos nosotros a los ojos de Dios? Ahora, el salmista diría: la niña de tus ojos. Jesús es la piedra escogida y preciosa. El evangelizador proclama a Cristo y no las modificaciones del comportamiento. Por eso nuestra santificación depende de nuestro amor a Cristo. Debemos de proclamar esto. La piedra, ya hemos visto varios tipos de piedra y es Jesús. Ahora, ¿a quién le pertenecemos? Una vez que tú ya presentaste la piedra angular, ya presentaste la piedra viva, la piedra que desecharon los hombres, la piedra preciosa, ya presentamos nosotros, y entonces ahora tenemos que decir que venimos a ser propiedad de Dios. La iglesia consiste en las personas santas de Dios que son levantadas como luces en este mundo. Dice que nosotros somos un linaje escogido. Aquí es donde debemos de esperar. Yo tengo un libro que se llama Iglecrecimiento, y es todo un libro, hermanos, que se escribe de este versículo. Imagínense, somos linaje escogido, y ahí señala y enseña cómo es que nosotros somos un linaje escogido. No solamente somos un linaje escogido, también somos un real sacerdocio. Aquellos sacerdotes que estaban para interceder por el pueblo de Dios, hoy se convierte en el real sacerdocio. Pero también somos una nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios.
Qué cosa más maravillosa. Somos de la propiedad de Dios, no somos cualquiera. La iglesia consiste entonces en las personas santas de Dios que son levantadas como luces de este mundo. Ahora, quiero aclarar esto, porque a lo mejor alguno de ustedes que me está escuchando, porque sé que hay varios que nos están escuchando en diferentes partes de la República, nos están escuchando, y a lo mejor algunos no entienden lo que es la palabra santo, pero la palabra santo tiene que ver, a la luz de la Biblia, significa apartado. Eso es lo que significa la palabra santo. Por muchos años quizás nos los han vendido con un significado diferente. Y la palabra santo nos lo han enseñado, nos han dicho que son las personas que están dentro de un nicho, un ejemplo. O son aquellas imágenes que están ahí guardaditas dentro de un nicho. Esos fueron santos. Conforme a 1 de Pedro 2:9 dice que nosotros somos una nación santa. O sea que nosotros venimos a ser propiedad de Dios y que nosotros somos santos. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, que nosotros somos apartados. Por eso dice que la iglesia consiste en personas santas de Dios que son levantadas como luces en este mundo. Tú y yo somos personas apartadas. Los cristianos son ciudadanos de otro mundo, un mundo de justicia y de santidad, y nuestro Rey nos llama a la obediencia y a la lealtad. Según Filipenses 3:20, dice de la siguiente manera: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. Hoy reflexionábamos en la mañana y la verdad, grandes naciones con grandes poderes, avances tecnológicos, hombres tan ricos, con muchísimo, pero muchísimo dinero, y científicos tan sabios que no ha alcanzado para poder controlar toda esta pandemia que hoy existe. Sin embargo, para nosotros dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Qué hermoso sería de que una persona aprendiera, entendiera y comprendiera que nuestra ciudadanía no está en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora entonces, el vivir en santidad es una prueba exclusiva de las almas salvadas. Si esa alma ha sido salvada, entonces esa es la promesa. Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea yo perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. No lo he alcanzado, pero estoy en esa lucha. Vivir en santidad entonces es una prueba de las almas que son salvadas. Debemos estar buscando siempre la semejanza a la imagen de Cristo, para la cual fuimos predestinados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos una misión. Hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Somos ciudadanos de las tierras celestiales, por así decirlo, pero necesitamos ir cada día mejorando nuestra imagen. Ya vamos terminando, hermano. El Evangelio es una persona, lo que hablamos al principio. Por eso hablábamos que la salvación no es un plan. El Evangelio es una persona. Nuestro mensaje es una persona. Según Colosenses 1:28 dice, vean lo que dice ahí: nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar. ¿Cuál es el fin? El fin es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
Nosotros anunciamos a Cristo. No nos vayamos a equivocar. No nos vayamos a equivocar. No presentemos alguna otra cosa que no tenga que ver con el Evangelio. El Evangelio consiste en presentar a Cristo. Ese es el Evangelio. Por eso es que a veces nos cuesta. ¿Y cómo le voy a hacer para evangelizar? ¿Cómo voy a hacer para compartir? Apréndete algo de Jesús y ve y díselo a aquella persona. Puedes imaginarte si tú le explicas todo, que Jesús es la piedra angular y que sin ese inicio, sin esa perfección, no va a ser un buen hogar. Pero si Jesús viene a estar ahí, en ese hogar, en esa familia, Él será la piedra angular, la principal piedra angular. Ahora, si usted no proclama la belleza de Cristo en su presentación del Evangelio, se pierde el punto central del Evangelio. ¿Entendimos? Si nosotros no proclamamos la belleza de Cristo o el ser de Cristo en su presentación en el Evangelio, entonces solamente va a ser algo estéril. Y sí vamos a ser sembradores, pero vamos a ser sembradores de semilla vana. Nunca va a producir. La esencia del Evangelio es Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos de presentar. Y vamos terminando. El Evangelio es sobre todo una persona y una relación con esta persona. Y rechazar el Evangelio es rechazar a una persona. Les leo Mateo 7, 21 al 23. Si gustas, búscalo porque esto es muy bonito. El Evangelio es sobre una persona, o sea, sobre Cristo. Y una relación con esa persona. Debes relacionarte con esa persona. Pero si rechazas el Evangelio, estás rechazando a Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy importante es esto. Muy, muy importante. No todo el que me dice Señor, Señor. No. La voluntad de Dios es grande. Hoy tenemos un gran trabajo. Orar por nuestros gobernadores. No te metas a criticar a los gobernadores si no has orado por ellos. El que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios, en Timoteo dice que debemos de orar por nuestros gobernantes. ¿Y cuál es la razón? Para que vivamos quieta y reposadamente. Si nosotros primero juzgamos, criticamos, sin antes haber estado de rodillas, orando, levantando nuestras manos a Dios por nuestros gobernantes, estamos en un grave error. Aquí lo está diciendo el que hace la voluntad de Dios. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El plan de salvación es la persona de Jesucristo. Debemos de presentar a los pecadores al que murió para salvarlos de sus pecados. Creo que hemos entendido, creo que yo les he llevado por una larga hora de estudio para que entendamos nosotros que el Evangelio no es una competencia. El Evangelio es no a ver si yo sé más que tú o si mi religión es más buena que la tuya, sino que el Evangelio consta en presentar a Jesucristo como el Salvador y el que conforta, el que llena la vida de aquellos que lo necesitan. Hay muchas personas hoy necesitando o con necesidad de saber quién es en realidad Jesús. Aprovechemos esta ocasión, tomemos el teléfono,
llamémosle a una persona que va a sentir miedo, temor, y anímales a través de lo que es el mensaje. No le estemos presentando como iniciamos el plan, porque eso a veces nosotros nos dedicamos por mucho tiempo, nos dedicamos a hacer el plan y presentar el plan de salvación. No presentes tanto un plan, presenta a Cristo, Él es el Salvador de nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. El Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a ir terminando este tiempo de estudio. Si nos están mirando por allá en sus hogares, quiero que terminemos, escuchemos este canto. Este canto es el himno número 358. Himno 358. Se llama Para andar con Jesús. El coro es muy bonito. Dice que debemos de obedecer y debemos confiar en Jesús. Glorifiquemos a nuestro Dios. Es así, mis hermanos, como debemos nosotros de obedecer y sobre todo confiar en Jesús. Con sus dones de amor nunca podrás alcanzar, si rendidos no vais a soltar, pues su paz y su amor solo son por aquel que sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Este precioso canto para andar con Jesús. Quiero que cierren sus ojos. Señor, a lo mejor no somos tan obedientes como tú quisieras que fuéramos, pero hoy
ayúdanos para comprometernos de llevar el mensaje a aquellas personas que hoy lo necesitan. Es necesario tomar nuestro teléfono, llamarle, mandarles un mensaje, una palabra que sirva para su vida. Nos vamos a despedir de esta transmisión, pero de ti no, Señor. Yo te pido que guardes a los doctores. Yo te pido, Padre, que tú guardes a las enfermeras. Yo te pido, Señor del cielo, en el nombre de Jesús, que tú guardes a los enfermos. No permitas que haya más decesos. Ten misericordia. Apiádate de nosotros, Padre. Solo en ti esperamos. Solo tú, Señor, eres el único que nos puedes ayudar. Bendice a todos los que están trabajando en mantenimiento. Sigue abriendo los corazones de los grandes empresarios, de los hoteles, los restaurantes, aquellos que están ayudando a los doctores, a las enfermeras. Cuida, Padre, de las familias de los que trabajan en los hospitales. Fortalécelos, Dios. Hoy levanto mi mano a ti, Señor, y pido tu bendición y tu ayuda para todos los que están trabajando en apoyo a la sanidad de todos aquellos que están enfermos. Bendice a nuestros hermanos, bendice a todo el pueblo. Cuida del doctor Miguel Ángel, cuida de su familia. Protege, Dios, a tu pueblo. Solo en ti esperamos y tú estarás con nosotros. Gracias por estos momentos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, por los siglos y para siempre. Y tu cuidado sea con nosotros. Siempre tu bendición nos protege. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.